7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar paso a nuestros siguientes invitados para abordar las demandas de la dirigencia de la CONAIE y el rompimiento del diálogo con el gobierno, con la exigencia de 14 puntos, entre ellos la renuncia del presidente Lasso, dar paso de inmediato al juicio político contra el mandatario, que le corresponde a la Asamblea Nacional, pero también advertencias a la acción del Ejecutivo. Por otro, reivindicamos algo que ha sido una demanda permanente, como es a la que tienen derecho, y no solo el sector indígena, sino los sectores sociales. En el punto 13 se anuncia la entrega del proyecto de ley de aguas para democratizar la gestión comunitaria del agua, lo cual tienen legítimo derecho a presentar, y a que ojalá esa asamblea mediocre atienda al menos este tratamiento de este proyecto de ley de aguas. Pero también observaciones. En el país, más allá del legítimo derecho que tienen, no solo por mandato constitucional, el derecho a la resistencia, artículo 98, pero también advertencias que no cuadran con la Constitución. En el punto 7 dice: declararse en alerta frente a cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. La Constitución establece la posibilidad del Ejecutivo de turno, el de hoy, el de mañana, el que le suceda, de poder ejecutar, enmarcado, por cierto, en la Constitución, si hay un bloqueo al plan de desarrollo, si no funciona, si no le permiten actuar, tiene el derecho constitucional de la muerte cruzada, que será el Ejecutivo de turno el que usa o no, sustentado en argumentos constitucionales. Pero advertirle: cuidado, usa la muerte cruzada, herramienta, insisto, constitucional, no se está pasando a un plano que no se enmarca en la Constitución. Quisiera empezar con Hathary Sarango, nuevo presidente de la FENOCIN. Hay puntos que deben ser atendidos. Como dijimos en su momento, las demandas antes del levantamiento de junio pasado, los 10 puntos que fueron solicitados, producto de ello hubo 218 acuerdos que han quedado en nada luego de la decisión del viernes último. ¿Cómo enfrentar este momento? ¿Es una posición política? Le consulto a Hathary Sarango, presidente de la FENOCIN, o una verdadera reivindicación de los sectores más golpeados y deprimidos por décadas que no han sido atendidos desde el sector indígena. Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Saludos a todos quienes están presentes, también a toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Creo que es importante hacer un antecedente de lo que está suscitando en este momento. Surge el rompimiento, en este caso, en las mesas de diálogo por parte de las organizaciones sociales, justamente por el incumplimiento de parte del gobierno. El gobierno lo ha dicho que ha cumplido en las mesas de diálogo más del 90%, pero no se ve en hechos, en la realidad. Ahí es donde podemos básicamente hacer el análisis. Ahora surge, frente al incumplimiento de las propuestas, en este caso, por parte del gobierno, surge de algunos sectores sociales, básicamente de que haga el trabajo la asamblea, puede ser por una línea la muerte cruzada, o por otra línea, básicamente, en este caso, por una crisis social. Básicamente se busca en este caso de convocar básicamente para destituir a Guillermo Lasso. Lo que tiene que hacer la Asamblea está en su ejercicio en base a los derechos que tienen que aplicar.
el tema de la muerte cruzada está básicamente en la tarea desde el gobierno y también desde la asamblea. En eso, básicamente, las organizaciones sociales, pues, también han hecho conocer para que básicamente en base a la legalidad frente a la crisis política, frente a la crisis económica, se pueda ver por esa línea. Todo depende básicamente en este momento para la muerte cruzada de la Asamblea o del mismo gobierno frente a esta crisis económica y política. Vamos desglosando lo que usted ha señalado, señor presidente Fenocín Hattari Sarango. El juicio político es viable, artículo 129 de la Constitución. ¿En qué se enmarcaría cuando ustedes en el punto 6 exhortan a la Comisión del Caso Encuentro de la Asamblea, a la Corte Constitucional y a la bancada de Pachacuti que apliquen los mecanismos jurídicos para dar paso al juicio político? Hay 3 causales concretas, 3, el 129. Por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿En qué se marcaría el sustento del movimiento indígena para que se dé este juicio político? ¿En cuáles de los 3 puntos? Porque no hay más. En los tres puntos. En todo el país de la inseguridad realmente ha generado un caos social. En el siguiente punto hay básicamente una crisis política que ni siquiera tiene apoyo social del gobierno. Y tercero, decir de que el tema de la inseguridad, por ejemplo, ayer mismo lo que pasó en la Amazonía con el compañero dirigente, pues realmente fue perseguido y frente a una lucha social. O sea, hay varias causas, no es que no hay una línea básicamente jurídica para poder, en este caso, aplicar el artículo 129, hay muchas cosas. Y frente al primer punto, la inseguridad es un tema que realmente en este gobierno ha incrementado. Y frente a la crisis económica, frente a la crisis política, realmente la sociedad, quienes históricamente hemos sido discriminados, oprimidos por razón de etnia, clase y género, pues realmente ha permitido que la pobreza crezca. Y frente a eso, muchas personas frente a la pobreza se han dedicado básicamente, en este caso, a robar o buscar cualquier forma con la finalidad de subsistir. Pero no, eso no justifica también de que algunos compañeros, en este caso personas, pues realmente han tratado básicamente de perseguir, en este caso, a algunos compañeros, básicamente para, viendo la lucha social, lo que está pasando, en este caso, en la Amazonía, pues realmente buscan callar la voz de cualquier compañero. Eso no es justificable. Realmente quien debe responder a esto es el gobierno. Más bien, antes de estar persiguiendo, debería sentar en generar políticas públicas en tema de educación, de salud. ¿Por qué? Porque eso mejora la calidad de vida de la gente. Una persona que tenga educación, formación, permite que realmente podamos, en este caso, hacer una articulación en conjunto y pensar en el futuro del país. Doy la bienvenida a Guillermo Churuchumbi, ex candidato a la prefectura de Pichincha, ex alcalde de Cayambe. Por cierto, señalar lo que decía Hattari Sarango, presidente de Fenocín, esas demandas justas de educación, de atención, de salud, penosamente, ni en el primer pliego de los 10 puntos antes del levantamiento de junio, ni en los 14 puntos que se aprobó el viernes último, constan esas demandas justas de educación, de salud, qué decir de la desnutrición crónica infantil, que es lo que más sufren los pueblos y nacionalidades indígenas en el campo. Don Guillermo Churuchumbi, ¿usted ya está coordinando en Pachacuti o no todavía? Buen día. Buen día con todos los amigos que están en sintonía de este prestigioso medio. Saludar a Miguel, a Hattari, a Napoleón y a todos los amigos que están en sintonía de este prestigioso medio. Bueno, primero quisiera expresar mi
solidaridad con la nacionalidad Cofán, que el día de ayer ha sido asesinado cruelmente al compañero Eduardo Mundúa, inclusive a toda su familia. Dentro de su familia es la tercera persona que ha sido asesinada por defender el territorio de la nacionalidad Cofán allá en Sucumbíos. Sabemos que la empresa Petroecuador está a la fuerza ingresando para la explotación de 30 pozos petroleros y sin aplicar la normativa de la consulta previa, libre e informada como un derecho constitucional y conforme a los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Pero por otro lado también quisiera decir es que la semana pasada la CONAIE con sus tres regionales tuvo un consejo ampliado. Luego de un debate amplio, participativo, se consensuó sobre mi nombre de candidato a la coordinación del movimiento Pachacuti. Usted tiene conocimiento, la ciudadanía, necesitamos reorganizar, unificar al movimiento Pachacuti para que podamos defender los intereses no solo de los pueblos indígenas, sino también defender los intereses de los ecuatorianos. Como usted como ha manifestado Hattari, en estos precisos momentos, cerca de 5 millones de ecuatorianos están viviendo en una situación de pobreza, en una situación de miseria, sin educación, sin salud. Los jóvenes no pueden ingresar a las universidades y en consecuencia existe inseguridad, existe desempleo y realmente en estos tiempos en estos últimos meses y años, el presidente de la República no ha tenido la capacidad de gobernar para los ecuatorianos y ecuatorianas y sobre todo para las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de pobreza que realmente afecta en las grandes periferias de las ciudades de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, pero también a nivel de la ruralidad de todo el país. Usted sabe que para un productor es muy difícil sacar los productos para las grandes ciudades y a veces la producción se pudre en el campo por falta de caminos vecinales, por falta de una buena vialidad. Así es que tanto en la ciudad como también en las comunidades está afectando la situación de pobreza de este país. Don Guillermo Churichumbi, usted se ha referido, entre otros temas, la necesidad de consultar a los pueblos respecto de la explotación petrolera o minera. Efectivamente es así. Pero yo quisiera recordar uno de los acuerdos de junio, tenía que ver, y digo el punto 35, levantamiento del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. El movimiento indígena habrá preparado ya eso, se habrá articulado con el Ejecutivo, porque esto es, don Guillermo, responsabilidad final de esa asamblea mediocre que no le ha aportado, que le debe una reforma laboral, reforma al seguro social. No es responsabilidad de la asamblea. ¿Por qué no exigen a la asamblea para que una vez que exista el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, sea tramitado y aprobado? Porque daría la impresión, este gobierno que ha cometido muchos errores que hemos señalado, es el responsable de todo. En el acuerdo está el levantamiento del proyecto de ley de consulta previa, insisto. Ese proyecto no conocemos y ese proyecto tiene que ser tramitado y aprobado por la asamblea, y de esto no se dice nada, don Guillermo Churichumbi. Precisamente usted ha manifestado que de un acuerdo conjunto entre el gobierno nacional y la asamblea se tiene que viabilizarse este proyecto de consulta. Lastimosamente no se ha viabilizado. Es una responsabilidad de la asamblea, pero también es una responsabilidad del gobierno central, y ahí no depende de la presencia de las organizaciones. Mire,
el fin de semana yo quisiera también solidarizar con el pueblo saraguro en Fierro Urco, donde también las empresas mineras de manera arbitraria, sabiendo que están en un proceso de conversación, de consulta en el territorio, sin embargo, a la fuerza, con la policía, con los militares, inclusive se quemaron dos vehículos de los dirigentes del pueblo saraguro, y así es que aquello realmente afecta, atenta no solamente a la vida de los seres humanos, atenta también a la vida de la naturaleza. Por eso es que es importante buscar otros mecanismos, otro modelo de desarrollo, que lastimosamente no solamente el tema del extractivismo, la explotación de los recursos naturales ha sido con este gobierno, ha sido en los últimos 20 años que empezó con el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén, y de turno en turno han ido profundizando y ampliando la frontera de explotación petrolera, ampliación de la frontera minera, y que realmente solamente los gobiernos de turno quieren hacer la explotación de los recursos naturales y no buscar otras opciones productivas. Como yo decía hace un momento, lastimosamente, tanto en la Amazonía como en la costa, como en la Sierra Ecuatoriana, tenemos que también vivir de la agricultura. Y sí existen otras alternativas. O aquí en Pichincha, en el noroccidente, en el Quito, por ejemplo, también se intenta hacer la explotación minera, cuando en esos sitios existe agua, existe biodiversidad, otras alternativas económicas que se puede desarrollar, como el turismo, pero también como la agricultura. Pedir al gobierno nacional y a toda la sociedad ecuatoriana, si necesitamos hacer conciencia ecológica y buscar otros modelos económicos que permitan cuidar a los seres humanos, pero también cuidar a la madre naturaleza. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Napoleón Saltos, politólogo académico, partiendo de un hecho, la condena que dimos, y voy a reiterar, la condena por la muerte del dirigente de la CONAIE, dirigente amazónico, Eduardo Mendúa, condenable, y exigir al Estado ecuatoriano que investigue y establezca responsabilidades. Esto merece la condena y la investigación inmediata respectiva con resultados. Doctor Saltos, ¿cómo afrontar este nuevo momento en el país en donde las posiciones se han radicalizado? Aquí tiene que renunciar el Ejecutivo, irse a su casa y entrar en otro momento de inestabilidad en el Ecuador. Por cierto, quiero insistir, el gobierno ha cometido muchos errores, tiene que dedicar más recursos para la atención social, eso es evidente. Pero otra cosa es tratar de derrumbar la frágil institucionalidad democrática cuando se pide el juicio político, que deberá tener sustentos, fundamentos, y la admisibilidad de la Corte Constitucional, por cierto. Y también advertirle que no puede usar herramientas constitucionales como la muerte cruzada. Si esa fuese la decisión del presidente de la República, que le han insistido y ni siquiera eso ha querido asumir, pero ¿cómo afrontar este momento? ¿Queremos seguir viviendo este vaivén de inestabilidad por falta de atención, por cierto, a los sectores sociales en el país? Muy buen día, doctor Napoleón Saltos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo también a Guillermo Hattari y un saludo a todos los radioescuchas o radiovidentes. Permítame empezar también de mi parte, de los sectores sociales urbanos, con la expresión de solidaridad a la ciudad, a la nacionalidad Copán, a la CONAIE, por el asesinato del compañero Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, y demandar que haya un esclarecimiento de este asesinato, que no se quede en impunidad. Este asesinato se da en el marco de un conflicto sobre el tema petrolero, sobre el extractivismo.
Para entender el momento actual hay que recoger por lo menos lo que ha pasado en el último tiempo. Yo diría, en primer lugar, toda esta crisis que estamos viviendo, que no es de ahora y que tiene momentos de conflicto. A raíz de el paro de junio del 22, se establecen mesas de negociación y se abre la posibilidad de un acuerdo o de acuerdos, pero luego, en lugar de seguir en ese camino, el régimen, el gobierno de Lasso tiene la responsabilidad principal porque no se da continuidad, no se cumplen esos acuerdos y los conflictos vuelven a establecerse. ¿En dónde fundamentalmente se restablecen estos conflictos? Precisamente en las áreas de extractivismo, en las áreas mineras, en las áreas petroleras, con muertes violentas, con ataques. No solo ese problema de la muerte de mi compañero Eduardo Mendúa en Sucumbíos, sino que también ese problema de Fierro Urco, ese problema que tenemos en diversas zonas de extractivismo. De modo que este no es un problema actual, simplemente no es que ahora la CONAIE está exigiendo o los movimientos sociales exigen respuestas. Cuando no hay respuestas sobre los acuerdos, la CONAIE tiene derecho y hace un balance y dice no ha habido el cumplimiento de esos acuerdos. Por lo tanto, rompen el diálogo para iniciar un nuevo proceso de exigencia. Aquí viene un segundo hecho. Permítame, doctor Napoleón Saltos. Daría la impresión de que no se ha cumplido ninguno de los 218 acuerdos. Y ha habido acciones, podemos repetir testimonios de dirigentes del sector indígena en las diversas mesas que se hicieron. Por ejemplo, voy a citar, coger de los 218, el tema de la educación. El Ministerio de Educación analiza el listado de personal, se ha atendido esto, las organizaciones respecto de la reintegración de docentes, la incorporación de asesores educativos, la entrega de la autonomía, la educación intercultural bilingüe. Cito este caso, como también otros, tienen que ver con la Asamblea Nacional. Si no se ha hecho un proyecto donde hay responsabilidad del Ejecutivo, donde hay responsabilidad de la dirigencia indígena, porque dice el acuerdo 35, levantamiento del proyecto de ley de consulta previa libre e informada, que precisamente permitirá, y esa es una exigencia, tiene que consultarse a los pueblos. Si no hay esa ley, si no llega a esa asamblea, que no ha dado respuestas en otros temas, daría la impresión de que aquí no se ha atendido nada, doctor Napoleón Saltos. Cierto es que atender todas las demandas va a ser difícil para este o para cualquier gobierno en tan poco tiempo. Tiene que atenderse, es responsabilidad del Ejecutivo, pero hay algunos acuerdos que sí han avanzado, cito, a lo mejor son muy pocos, pero sí hay acuerdos, doctor Napoleón Saltos. La responsabilidad de un gobernante y la responsabilidad también de la Asamblea y de los otros poderes es concentrarse en los problemas fundamentales. Hay varios puntos que evidentemente el Ejecutivo ha dado respuestas parciales, pero ¿dónde están los conflictos fundamentales? Hoy tenemos, para no dispersar, el conflicto precisamente en las áreas de extracción petrolera, de extracción minera. Y es allí, si ya se sabe que allí va a ser uno de los conflictos principales, debiera haber atención prioritaria, tanto de la Asamblea como del gobierno. No es que por falta de ley no se debe aplicar la consulta previa. ¿La Asamblea tiene responsabilidad de la ley? Sí, pero el Ejecutivo tiene que cumplir la Constitución también en esto. Y si se sabe que va a haber un conflicto, ¿por qué no concentrar allí esta falta de respuesta sobre temas fundamentales frente al extractivismo? Esta falta de respuesta frente a un problema como la violencia es lo que genera y agudiza el conflicto nuevamente. Por eso es que se toma un camino. Lo que hay que tomar las resoluciones de la CONAIE es como un momento en que vuelve a plantear toda esta problemática para buscar una salida. Segundo hecho que hay que tomar en cuenta, los resultados electorales que acabamos de vivir.
El gobierno había propuesto un camino a través de las 8 preguntas. ¿Y cuál fue el pensamiento, no solo de la CONAIE, de los movimientos sociales, que allí no había una salida, por ejemplo, frente a la violencia, en lugar de dar una respuesta para reformar la justicia, para desvincular ligazones que hay con el poder económico, con el poder político? El caso del encuentro está en investigación, demuestra ese tipo de vínculos. ¿Qué es lo que se hace frente a esos temas? Se crea un ambiente, y a esto quiero yo insistir, se crea un ambiente como que la CONAIE ahora va a una protesta social, va al paro y ya va a crear un conflicto, va a crear el caos. Entonces se presenta una acusación, se trata de crear un clima en contra del movimiento indígena para criminalizar la lucha social. Este es el ambiente en el que se desarrolla el problema actual. Si es que hay un pronunciamiento de la población, no solo en el tema de la consulta, en donde triunfó el no, también en el tema de la representatividad de los gobiernos seccionales, en donde le dice al gobierno que hay un error, ¿cuál debiera ser la respuesta? La respuesta debiera ser una reorientación completa, pero esto no se da paso, sino que se vuelve a un ambiente de confrontación, se continúa en un nivel de persecución a los dirigentes sociales. Esto es lo que tiene que responderse y por lo tanto la CONAIE tiene derecho a exigir respuestas, tiene que abrir este nuevo espacio, planteando entonces que haya, y coincido con usted, respuesta del Ejecutivo, pero también respuesta de la Asamblea, para que haya un nuevo clima en el marco de la Constitución y hacer el juicio político. Ahora, la respuesta no es solo en ese nivel. Doctor Saltos, de cualquier manera, cuando se habla de conflictividad social, esta acción que pudiera avanzar, hay de lado y lado, desde el Estado, al que se le demanda la atención, y desde el sector indígena, cuando en su comunicado exige de manera inmediata el levantamiento y paro nacional, si es que el Ejecutivo usa una herramienta constitucional como la muerte cruzada. Ahí no se está desafiando al Estado, más allá de, reiteraré hasta el cansancio, de los legítimos derechos que tienen los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, pero no se está imponiendo. Cuidado, aplique la Constitución, porque de manera inmediata, textualmente lo dice, declararemos en levantamiento y paro nacional. Es decir, ¿se quiere un país bloqueado en estas condiciones, doctor Saltos? Cuando hay un conflicto se busca diversas salidas. Y la CONAIE, ¿qué está planteando? Y los movimientos indígenas, está también aquí el presidente de la PENOXIN, los sectores sociales, ¿qué es lo que están planteando? Una respuesta programática de conjunto. Hay diversos puntos y entonces lo que hay que ver es cómo abrir un cauce. Si es que después de la movilización de junio se abre una mesa de negociación, se establecen acuerdos y el balance que hacen los movimientos sociales es que no hay un cumplimiento, ¿cuál debiera ser la primera preocupación? No empezar a atacar el pronunciamiento de que van a iniciarse movilizaciones. Y digo iniciarse, porque aquí se ha creado un ambiente, diríamos, falso, suposiciones. He visto por allí pronunciamientos de algunos, incluso comunicadores de conspirativismo, que lo que le interesa a la CONAIE, lo que le interesa a la PENOXIN, a los movimientos sociales, es derrocar al gobierno. ¿Qué es lo que se está planteando? Respuestas a los temas fundamentales. Y uno de los mecanismos sí es la movilización. Mire, ¿cuál es la resolución? La resolución que toma la CONAIE es que el 8 de marzo va a acompañar la movilización por el Día de las Mujeres y el 28 de marzo va a presentar un proyecto de ley sobre un tema fundamental como es el agua. Esto es lo que resuelve en términos de movilización y hace una alerta, porque no solo es el problema del Ejecutivo, sino de la Asamblea. Si es que hay este conflicto, tiene que evaluar el comportamiento del gobierno. Es legítimo. La Asamblea puede ir a evaluar. Habrá que ver si desemboca en un juicio político y cuáles son las consecuencias. Pero el tema no es solo ese.
el pronunciamiento de la consulta no es simplemente un rechazo al presidente Lasso. No es un problema únicamente del Ejecutivo o un cambio del Ejecutivo, incluso de personeros. Allí no está el problema. La lectura fundamental y el rechazo es al tipo de política que se ha implantado. A esta política, he mencionado ahora el tema del extractivismo, pero podríamos ir a otros temas que quedan pendientes, del tema de la seguridad social, por ejemplo, o el tema de la violencia, que sigue pendiente. El Ecuador vive uno de los niveles más altos de violencia en toda su historia. Usted conoce indicadores en donde el Ecuador supera el número de muertes violentas incluso a Colombia y a México. Entonces, estos son los temas urgentes. En lugar de crear un ambiente persecutorio, en lugar de crear una alarma sobre un supuesto conspirativismo, lo que tendría que hacerse es volver a retomar los temas, volver a plantear los temas fundamentales por parte del Ejecutivo, por parte de la Asamblea, y abrir, yo diría nuevamente, tratamientos como se está planteando. Si el camino del juicio político puede ser un camino, para mí personalmente el tema fundamental no es si se queda o se va el presidente Lasso. Allí no está la estabilidad democrática. La estabilidad democrática está en el cumplimiento de todas las normas de la Constitución, incluida la consulta previa, está en la atención a los problemas fundamentales. Eso es lo que da estabilidad o no a una democracia. La democracia no es simplemente qué le pasa al presidente, que tiene que asumir responsabilidades, sino qué le pasa a la población, qué le pasa a la sociedad. Vuelvo con el señor presidente del FENOCIN, Hattari Sarango. Antes quisiera ilustrar, porque mucho se ha hablado, lo dijo también Guillermo Churuchumbi, respecto del incumplimiento de los acuerdos. Uno de ellos es la explotación minera. Hace pocos minutos en Coavisa, el ministro de Energía, Fernando Santos, hizo un anuncio de que no ha habido ninguna concesión adicional en esto. Por favor. El compromiso fue no más concesiones y tenemos cerrado el catastro minero, no se ha otorgado ninguna nueva, ni se lo piensa hacer mientras no se dicte la ley de consulta previa. Así es que en este campo, en los dos, se ha cumplido con los compromisos. Eso dijo el ministro de Energía, Fernando Santos. Pero quisiera añadir, porque siempre nos documentamos, a diferencia de lo que decía Napoleón, efectivamente, aquí respondemos por la tarea periodística que hacemos. Tratamos de hacerlo con rigurosidad. Pero don Hattari, tengo otro documento, luego de los hechos de junio, comunicado que firman Leonidas Issa, Gary Espinosa, su antecesor, y Eustaquio Tuala, presidente de FEINE, en donde admiten que de los 10 puntos propuestos inicialmente, antes de ir a las mesas, tenemos un logro de 5 de ellos, además del levantamiento abusivo del estado de excepción y la recuperación de la Casa de la Cultura. Es decir, acuerdos ha habido. Que no se hayan cumplido todos, es evidente, como la ley de consulta previa e informada. Una de las demandas de su antecesor era la condonación. En algún momento habló hasta $25,000. Se aprobó de $3,000, eso no fue suficiente, hasta $10,000, aun cuando en el documento no decía de manera mandatoria, sino discrecional, los $10,000. ¿Se va a insistir en esos temas, don Hattari? Bueno, quisiera primero centrarme en el tema minero y petrolero. Realmente en las mesas de diálogo se discutió estos temas. Es por eso que el 14 de octubre se firmó y clarito dice en el texto, el gobierno no entregará más licencias mineras en territorios de pueblos indígenas, en comunidades declarados territorios intangibles, en donde hay recursos hídricos, pero está haciendo hasta el momento lo contrario de lo que dice en la entrevista, en este caso el ministro, pues realmente está mintiendo al país, sigue concesionando la minería. Puede dar, permítame, Hattari, puede dar a conocer a qué empresas se han dado efectivamente el punto
32 y 33 dice del acuerdo al que firmaron y se exhibió luego: no se otorgarán títulos mineros hasta contar con normativa de consulta previa. 33, no se otorgarán licencias ambientales hasta contar con normativa de consulta ambiental. Se ha seguido concesionando. Si el ministro dice que no, ¿usted podría dar a conocer a qué empresas concretamente, en qué sitios, en qué provincias se ha hecho nuevas concesiones mineras? Empresas canadienses, lo que está suscitando en este momento en el pueblo Saraguro, la provincia de Loja, en Fierro Urco, realmente lo que permitió en estos días básicamente es que estas empresas canadienses tengan permiso del gobierno para poder seguir concesionando, en este caso, el tema minero de manera ilegal en el pueblo Saraguro. Eso no se puede dar. Aparte de eso, ¿usted conoce cuáles empresas mineras? Porque sería bueno decir Halliburton, no sé, cuáles empresas concreto para decirlo. ¿Qué empresa canadiense está en tal punto y está explotando y le autorizaron hace 3 meses, el 30 de noviembre, con tal documento? Tal vez pudiera exhibir para dar más contundencia al hecho que ustedes con legitimidad denuncian. Sí, está la empresa básicamente Transwalls, que está justamente centrado ahí, y también están otras empresas. En este momento le voy a dar lectura, si me espera un ratito por favor, porque hay varias empresas que básicamente en Saraguro están yendo en contra de los derechos humanos. Creo que frente a eso hay que rechazar, realmente no permite que. Por ejemplo, está la empresa Guayacangol, Solwalls y Cornerstones, que son 3 empresas que básicamente están en Fierro Urco. Y estas empresas básicamente están llegando supuestamente a las comunidades para ofrecer trabajo, empleo, pero de fondo, lastimosamente, estas empresas están dividiendo a las comunidades con la finalidad de engañar, de comprar terrenos de estos compañeros para poder apropiar, diciendo que buscan el desarrollo. ¿Desarrollo para quiénes? Será para las comunidades, para los compañeros indígenas, campesinos, que históricamente hemos sido vulnerados de derecho, y frente a eso está anclado la pobreza. ¿Será desarrollo para ellos generar más economía? No, por lo contrario, la economía se va a otros países que realmente no son beneficiarios. Quizá por mano de obra en ese momento son beneficiarios, pero a fruto de qué? Mano de obra barata de estos compañeros. Eso no hay que permitir. Aparte de eso, como dijo el compañero Guillermo Churuchumbe, no solo está yendo en contra de los derechos humanos, está yendo en contra de los derechos de la naturaleza. Sin agua no podemos vivir. Yo vivo debajo del cerro de Fierro Urco, y eso realmente conozco de fondo cómo se está llevando. Y por eso mismo me solidarizo con los compañeros que realmente fueron víctimas frente a esta lucha que se estaba dando. Inclusive las empresas canadienses buscaron quemar vehículos de algunos activistas que están en contra de la minería. Eso no se puede dar, y espero que con la acción social, con la fuerza de la comunidad, pues realmente hagamos respetar. Yo hago una pregunta. Compañero Miguel, quien está entrevistando este medio de comunicación, ¿usted mañana podrá vivir sin agua? Claro que habrá oro, pero agua no va a haber. Sin agua no vamos a poder vivir. Y es por eso que tenemos que defender los recursos hídricos, que es de todos y de todas. El agua hay que defenderlo, por cierto, y soy partidario de eso. Usted mencionó 3 empresas canadienses. ¿Cuándo les dieron la concesión? Porque tengo los 218 acuerdos en la mano. En octubre del año anterior, 2022. Esas concesiones han sido entregadas luego de octubre del 2022. ¿Tiene usted las fechas, las concesiones, para enrostrarle a la autoridad oficial y decirle, oigan, seguido dando concesiones? Sería bueno despejar en qué fecha, qué día fueron concesionadas a estas empresas canadienses, las 3 que usted ha mencionado. El tema de Fierro Urco viene de un proceso de muchos años, pero en este año, en estos meses, el gobierno permite, a través de las Fuerzas Armadas, con la policía,
dar seguridad a las empresas para que continúen, en este caso, concesionando el tema minero. Justamente en este año el gobierno trata de dar permiso, en este caso, para estas empresas que básicamente ingresen a Río. Por eso estamos denunciando. Son hechos que realmente generan una molestia a la sociedad civil, no solo en este caso a un sector. Por eso hemos dicho de que tenemos que buscar una alternativa para ver el modelo económico que realmente no solo se debe garantizar desde el tema minero, sino ver otras alternativas, como ya dijo el compañero Guillermo Chumchumbe. Hay formas de buscar y dinamizar la economía desde la agricultura, desde la ganadería y también desde el turismo comunitario. Usted dice, la última intervención, tratan de dar concesiones. Al final, quedo en interrogante. ¿Les dieron o no concesiones luego de los acuerdos a estas tres empresas, Transworld, Guayancar World y Tronestol? ¿Les dieron ya las concesiones luego de los acuerdos? Porque sería bueno precisar que si quieren darles concesiones es una cosa, si les dieron como se denuncia es otra cosa. Usted conoce, le insisto, sí, las les fechas. Dieron, exactamente. Les ¿Cuándo? dieron ¿En qué fecha? ¿Qué fechas? Estas empresas, durante estos meses, básicamente viene, que es hace un mes, que tienen esta licencia. Ellos mismos publicaron, si es posible, yo he de hacer llegar a este importante medio de comunicación. Háganos llegar para decirle que la autoridad está mintiendo. La autoridad está mintiendo. Se evidencie. Claro, eso no solo, como digo, se está dando en Loja, se está dando en los territorios del pueblo amazónico, que realmente va en contra de los derechos humanos. Bien, y la otra pregunta que le formulé, señor presidente de FENOCIN, el tema de la condonación. ¿Usted va a seguir con la política de su antecesor Gary Espinosa de seguir exigiendo cada vez más condonación, partiendo de un hecho? Es efectivamente, y se ha detectado, casos que accedieron al crédito y tuvieron problemas que han sido condonados. Pero lo peor que puede pasar es que amparados en eso. Sí. En este tema, durante la movilización, que estábamos al frente, el gobierno condonó hasta los $3,000, que es un hecho importante, ¿no? Que a quienes frente a la crisis económica, sanitaria, realmente no pudieron pagar en el banco público. Pero adicional de eso, surge básicamente esta propuesta de la FENOCIN, el tema de la condonación, debido a que la mayor parte de la población, de los compañeros de la costa, realmente no fue sostenible de que solo los $3,000 pues realmente mejore la condición económica, en este caso de ellos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que se cumpla la ley. Usted recordará una ley de acuerdo de la Ley Orgánica de Desarrollo Sostenible y Fiscal, que decía de que se debe condonar hasta $10,000. Entonces hay una ley que debemos basar en eso, o sea, condone hasta los $10,000 frente a la crisis económica y la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque los compañeros, quienes somos del campo, realmente no había trabajo, no había espacio para justamente poder, en este caso, pagar en los bancos. Y ahí nos preguntábamos, a los pobres nos quieren básicamente los bancos cobrar hasta el último centavo. Pero ¿qué pasa cuando algunas empresas grandes realmente no pagan impuesto? Pues a ellos sí les condonan, les perdonan. Entonces no hay una igualdad, no hay una forma de hacer respetar en igualdad de condiciones. En este caso solo habrá derechos para un cierto grupo que es quizá de clase élite, pero la clase mayoritaria no hay derechos. Entonces en ese campo lo que estamos buscando solamente de que se condone, en este caso en bancos públicos, no en otras entidades privadas. En bancos públicos y hasta los 10,000. Por cierto, en los acuerdos también dice de manera discrecional se podrá, no se deberá. Los 3,000 sí que hubo la condonación de inmediato. Entonces esto quedaba en discreción de la autoridad. ¿Van a mantener ese tema aun cuando no le han puesto en los 14 puntos la condonación hasta los $10,000, don Hattari Zarango? Nosotros vamos a seguir obedeciendo de lo que dicen las organizaciones de base. Vamos a tener en los próximos días una asamblea en la costa, de ahí saldrá una resolución, pero sí, adelantar, decir de que el tema de la condonación está en el acuerdo de las mesas de diálogo
Eso está, como usted tiene ahí el documento, consta, eso tiene que cumplir. Por eso algo se firmó con la finalidad de buscar soluciones por el país. A propósito de lo que dice el señor presidente de FENOCIN, Hattari Sarango, el dirigente del movimiento campesino de la costa, Ricardo Intriago, dijo que no se suman a este anuncio de movilización como se ha señalado en el país. Por favor, el audio. Quiero mandarle un mensaje directo al señor Issa. Issa, escúcheme bien. Mientras tú provocas el caos, nosotros trabajaremos por la tranquilidad. Mientras tú no permitas sacar alimentos de los campos, nosotros llevaremos alimentos a cualquier ciudad del país. Mientras tú amenazas a los indígenas para que dejen de trabajar la tierra, nosotros entregaremos fertilizantes para que la producción continúe y no permitir un desabastecimiento alimentario. Por eso, hoy convocamos a todas las organizaciones sociales del país, las que hemos estado luchando por años por diferentes temas, a los que sabemos que esta manifestación tiene una agenda oculta y un fin muy personal, a no movilizarse. El Movimiento Nacional Campesino, junto con las organizaciones sociales que hoy nos acompañan, hacemos un llamado a no movilizarse en esta convocatoria absurda y manipulada. Don Hattari Sarango, ¿no están divididos por este testimonio del movimiento campesino de la costa por un lado y por otro que tienen una agenda oculta? Dicen ellos, ¿están divididos? Bueno, lamentablemente vivimos en un mundo democrático, hay diferencias de criterios, quizás por esas diferencias de criterio, pues en un momento dado se unifique, de quienes tenemos claro la realidad social, de quienes identificamos la problemática desde el campo, desde la ruralidad, de quienes vemos de que falta presupuesto en educación, en salud, para generar flexibilidad laboral. Realmente conocemos de fondo de que hasta el momento no ha habido respuestas por parte del gobierno y de que el personal a quien terminó de dar la entrevista, pues realmente él tendrá sus argumentos. Creo que, no sé si vive en este país, no mira la realidad, lo que se está suscitando en este país. Realmente la pobreza ha incrementado, la desnutrición infantil va generando más y eso no ha permitido crecer. Eso, mi estimado, le agradezco mucho por el espacio de entrevista. Con esto cerramos. 30 segundos, por favor. ¿Usted está consciente de lo que acaba de decir don Hattari Sarango? Le voy a leer, y está grabado eso. Lamentablemente vivimos en un ambiente democrático. Lamentablemente vivimos en un ambiente democrático. ¿Qué es lo que queremos vivir en el Ecuador? Por favor, y con esto concluye. Bueno, en democracia hay que hablar, la democracia participativa, representativa y comunitaria. Y frente a eso, digo lamentablemente, ¿por qué? Porque un grupo desde el sector del gobierno dicen democracia, pero ¿qué hablamos de democracia cuando hay represión, violencia? Frente a eso es mi respuesta. Le agradezco mucho. Muchas gracias. El presidente de FENOCIN, Hattari Sarango, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a cerrar este diálogo con el doctor Napoleón Saltos. ¿Usted ve de su experiencia alguna posibilidad de llegar a acuerdos? ¿Qué es el deseo? Los ecuatorianos no quisieran volver a vivir lo de octubre de 2019, junio de 2022. Hay que atender las demandas sociales. No se lo puede hacer en un corto tiempo. Cierto es, pero hay que atender. El gobierno, y hemos dicho, debiera establecer más líneas de atención a los sectores sociales, especialmente en lo económico y lo social, por cierto, pero se puede arreglar los problemas cuando tanto en octubre de 2019 cuanto en junio de 2022 el saldo fue lamentable, y especialmente para los que dejaron de trabajar, porque uno de los discursos que se afectan a los ricos simplemente tienen sus recursos o fuera del país o tienen a buen recaudo. El pobre, el que no tiene un pleno empleo, que deja su emprendimiento, que deja de trabajar, será de nuevo el afectado. ¿Acaso estos hechos no complican más y generan
miles de millones de dólares de pérdidas, insisto, a quienes viven a veces a duras penas con pocos dólares. Doctor Napoleón Saltos. Las movilizaciones no se hacen por decreto o por llamado de un determinado dirigente. Son procesos que se dan desde abajo, procesos complejos de descontento ante la incapacidad de los gobiernos, en este caso del gobierno de Lasso, o ante la falta de respuesta también de los otros poderes de la Asamblea. Esto es lo que hay que ver. No es que simplemente al señor Issa, como dicen ustedes, bueno, algunos medios, yo reconozco que usted hace una investigación que ya está creando un ambiente de destrucción, está creando un ambiente de conspiración. El derecho a la movilización, tal como se lo ha planteado, se abre como un cauce y ojalá eso también restablezca ambientes de diálogo. Ahora, usted preguntaba si es que en el tema de la minería se ha cumplido o no. ¿Qué acaba de pasar en la zona de los pueblos Copán, en la zona de influencia de Petroecuador? Hay una búsqueda de expansión de nuevos 30 pozos. Este es el problema. Allí hay un juego de parte del ministro. Dice, no se ha hecho nuevas concesiones. Pero en el área del pueblo Copán se quiere expandir la frontera petrolera con nuevos 30 pozos sin consulta previa. Entonces, hay un juego que hacen. No hemos dado nuevas concesiones, pero se quiere expandir la frontera petrolera y ahí viene el conflicto. O lo que acaba de manifestar el compañero Hattari en Tierra Urco. O lo que pasa en Molleturo, en donde a pesar de haber una consulta, usted recuerda, en Cuenca, el pueblo se pronunció, 82% dijo defensa del agua y no a la minería, se sigue ampliando y se sigue entregando, y más allá de lo que ya estaba concedido, que se siga adelante con la explotación. Este es el ambiente real, de modo que no se puede jugar con las palabras como hace el ministro Santos de que sí se ha cumplido. Eso significa desconocer uno de los más graves problemas que va a seguir con conflictos y con muertes. Ahora, el problema no es solo ese, no es solo el tema del extractivismo. Tenemos que ver el problema integral, por eso yo mencionaba también los resultados de la consulta. ¿Qué dice en la consulta? Las fórmulas que planteaba el gobierno, la extradición, las fórmulas de manejo de la justicia, es un pronunciamiento y debiera haber también obediencia. ¿Qué es la democracia? No son simplemente elecciones, hubo una consulta. Y si el pueblo se pronuncia y le dice no al presidente y también diríamos a los otros poderes, tendría que haber una rectificación, una reorientación del programa en su conjunto. Este es el llamado. Centrar únicamente en si se queda Lasso o no se queda, centrar en el tema del juicio político no, como el tema de estabilidad me parece que es un aspecto parcial. Eso puede suceder y irá a través de la Asamblea. Pero lo fundamental está en qué sucede en la sociedad. Creo que esto es lo que tiene que preocuparnos y se abre también un cauce de movilización social, no un tremendismo, no un conspirativismo, no es imagen que quieren crear de que se viene a destruir Quito. La movilización social es un mecanismo y ¿qué es lo que tendríamos que contribuir? A crear ese clima en donde también la movilización es parte de la democracia y sea un mecanismo para que los poderes del Estado puedan escuchar. No haya este ambiente represivo y este ambiente sobre todo de un ataque que yo diría incluso tiene una base racista en lugar de dar una respuesta a las demandas justas que tiene el movimiento indígena y otros sectores sociales. Yo le menciono, por ejemplo, en los acuerdos, usted vio el tema de la seguridad social. Ese es un tema fundamental. ¿Y qué está pasando allí respecto al tema de la seguridad social? El Ejecutivo, por su lado, nombra una comisión por sí y ante sí. No se abre lo que sería correcto el tema de la seguridad social, un diálogo, una mesa de diálogo, o como le llamemos, para que este tema básico que afecta a los jubilados, que afecta a los afiliados y que afecta a la economía del país tenga una salida adecuada.
Sí, efectivamente, el tema del el seguro social ecuatoriano venimos bregando, luchando por años y hemos sido absolutamente críticos de este gobierno que ha tenido la oportunidad y no ha podido. 3 presidentes del Consejo Directivo del IES. Se denunció mafias en el Seguro Social y no se ha evidenciado la limpieza. Hemos sido críticos y seguiremos siendo críticos de este gobierno que no ha emprendido una reforma profunda al Seguro Social ecuatoriano. En eso no vamos a cejar, doctor Napoleón Saltos, pero no se trata, al menos en nuestro caso, de tremendismo. No. Y cuando usted dice que se está queriendo endosar que se viene a destruir Quito, doctor Napoleón Saltos, octubre de 2019, no se incendió la Contraloría, junio de 2022, fue terrible lo que vivió Quito. Si es que no abrimos los ojos de lo que vivimos, las experiencias, los hechos, no inventos, no tremendismos, hechos, consumados en las calles de Quito y otras ciudades, el tratar de envenenar la provisión de agua en la ciudad de Ambato, eso es un legítimo derecho para hacerlo. Nosotros seguiremos invocando a los diálogos, a la armonía, a la sensatez, a la responsabilidad, no al caos, ni a la violencia, ni al vandalismo, como efectivamente la gran mayoría de ecuatorianos observó en el país, doctor Napoleón Saltos. Usted señala hechos. Vamos a tomar uno de estos, el tema del incendio de la Contraloría. Sería, no digo que señala usted eso, una responsabilidad del movimiento indígena, y los hechos no son así. El tema de la Contraloría es muy complejo y debiera investigarse. Desgraciadamente la justicia no termina de establecer qué sucedió en el incendio de la Contraloría. Sí, efectivamente, no he dicho el movimiento indígena, no he endosado al movimiento indígena, sí al vandalismo que hubo, y penosamente ya vino la amnistía para 268, entre ellos los vinculados a lo de la Contraloría, que estuvieron señalados, procesados. Usted ha indicado, y no estoy ampliando sus palabras, no es que en la Contraloría fue responsabilidad de la movilización social. Allí hubo hechos de vandalismo y que ha dicho no solo la CONAIE, todos los sectores sociales que debiéramos exigir, que si hay ese vandalismo se ubique quiénes son los responsables, que no es el movimiento indígena. En la Contraloría hubo intereses fundamentales para ocultar hechos de corrupción que no corresponden al movimiento indígena. Ese es un problema de fondo que queda pendiente como muchos temas. Hay corrupción, hay problemas de investigación sobre la corrupción y nunca se concluye. Claro, no es tema solo del Ejecutivo, es tema de la justicia, y creo que esto es lo que tenemos que ver. Cuando pasamos una fase, un hecho, fue la movilización de junio, pasa el diálogo, viene nuevamente la consulta, tenemos que abrir los ojos sobre lo que son los temas fundamentales. En cada uno de estos momentos, ¿qué es lo que sacamos como conclusión? Los temas de base, mire, violencia, el tema de la educación, el tema de los hospitales, ninguno de esos temas se da respuesta de fondo. Y esto es lo que crea el estado de preocupación y puede llevar a la movilización social. ¿Cuál tiene que ser el cuidado? Y reconozco la labor que usted hace, que eso no lleve a estallidos sociales que compliquen la situación del país. Pero un estallido social no es del decreto de una persona. Tenemos que ver que hay descontento abajo. Tenemos que ver que puede haber movilizaciones que no son convocadas por tal o cual dirigente, sino que es una forma de respuesta de abajo de la población. Esto está en la puerta y las respuestas no se escuchan. Parece que la única preocupación es a toda costa decir el gobierno se queda. Eso es secundario. Un gobierno, un presidente es algo temporal y parte de lo que se va a desarrollar en estos días puede ser también la actuación de la Asamblea. ¿Qué tenemos que exigirle a la Asamblea? Que si es que va al juicio político lo haga correctamente, porque tiene derecho a hacer el juicio político y no sea parte de la preocupación que hay en la población. Todos tenemos obligación. Y creo que en este momento el movimiento indígena, los movimientos sociales lo están haciendo con plena responsabilidad.
no están haciendo movimiento conspirativista. No hay allí lo que dicen otros medios, lo que tratan de crear otros sectores interesados. Usted ha reproducido el pronunciamiento de un dirigente de alguna organización de la costa. Ya quiere acusarle a Isa, ya quiere señalar y crear este ambiente. No, la salida para el país frente a estos problemas complejos es diferente. Y creo que ese es el esfuerzo del movimiento indígena, de los movimientos sociales, de los actores sociales, de los comunicadores, que sentimos a este país que cada vez entra en una vorágine de problemas sin solución y entra sobre todo, yo diría, en una incapacidad del gobierno. Lo que estamos viendo es un fracaso del gobierno y esto tiene que preocuparnos para ver qué salidas le damos. Sí, fracaso del gobierno y qué fracaso de la Asamblea Nacional también, que no ha respondido. Bien, muchas gracias. Este diálogo abierto y libre en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por participar al doctor Napoleón Saltos, académico y politólogo. Muchas gracias a Hattari Sarango, presidente de la FENACIN, que se fue despidiendo del programa, tenía sus compromisos y hay que respetarlos. Y también muchas gracias a Guillermo Churuchumbi, que pretende ser coordinador de Pachacuti, que lastimosamente se fue sin despedir. Así es la vida, seguiremos invitando la diversidad de voces en la revista de Opinión Democracia. Ustedes, los miles de oyentes y seguidores, deben juzgar estos contenidos. 8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el ingeniero Osvaldo Erazo de la Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo, para conocer cómo se garantiza el abastecimiento de gasolina en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55,000 familias que accedieron a su casa. Más de 12,000 hogares entregados. Más de 308,000 personas ahorrando para sus